Buenos días a todos, se les da la bienvenida a todas, a todos y a todes. A todas, a todos y a todes. Soy la maestra Verónica Montiel, profesora de la asignatura de Educación para la Salud de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel número 8. Hoy día, lunes 12 de diciembre del 2021, doy inicio al segundo día del seminario de Leopardo hacia la ciencia del mañana, en la que continuamos acercando tanto a nuestros asistentes a la investigación enfocada a la salud, a través de temas que son muy interesantes abordados hacia la parte de la salud y la investigación por parte de investigadoras e investigadores de la UNAM, donde unimos la participación tanto de la Escuela Nacional Preparatoria del plantel 8 con el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud, CIPS, de la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la doctora Marcela Agudelo Botero, de quien me permito compartirles una semblanza. La doctora Marcela es doctora en Estudios de Población por el Colegio de México, maestra en Demografía por el Colegio de la Frontera Norte, administradora en Salud de la Universidad de Antioquia, profesora investigadora del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y coordinadora de la maestría y doctorado de Ciencias de la Salud, con énfasis en Gestión y Políticas Públicas de la UNAM. Se desempeñó como profesora investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en México, además como coordinadora adjunta de la maestría en Salud Pública con área de concentración en Bioestadística y Sistemas de Información en Salud del 2012 al 2014. Cuenta con más de 40 artículos en revistas indexadas, la mayoría con factor de impacto, así como 2 libros y 9 capítulos. Ha impartido además cerca de 40 cursos a nivel de posgrado, tanto en maestría como en doctorado, entre los que está metodología de la investigación, bioestadística, determinantes sociales de la salud, entre otros. La doctora Agudelo ha coordinado también alrededor de 10 proyectos de investigación en financiamiento nacional e internacional y ha sido coinvestigadora en más de 15. También ha dirigido 6 tesis de doctorado, 10 de maestría y 7 de pregrado. Dentro de sus principales líneas de investigación o de trabajo está desigualdades y determinantes de salud, trayectorias de atención a la salud y carga de la enfermedad. Tiene experiencia tanto en metodología cuantitativa como cualitativa. Dicho esto, el plantel 8 de la Escuela Nacional Preparatoria le da la bienvenida a la doctora Marcela Agudelo Botero, quien nos hablará de la epidemiología de la enfermedad renal crónica y trayectorias en atención en pacientes sin derecho a audiencia en México. Un análisis desde las desigualdades. Ya nuestros estudiantes, estoy segura que al escuchar el título de la conferencia de hoy, comienzan a relacionar 2 enfermedades principalmente que están dentro de las primeras causas de mortalidad y de morbilidad en nuestro país, y que forman parte de lo que es el programa de estudios de 5º año de bachillerato. Y desde luego me refiero tanto a, por un lado, la diabetes y por el otro, la hipertensión, las cuales, como ya saben ellos, o hemos visto en nuestras clases, pueden ocasionar daño en este órgano que es el riñón. Sin más preámbulo, doctora Marcela, si gusta comenzar a compartir su pantalla y su micrófono, le cedo la palabra para poder comenzar. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Y bueno, como ya comentó la maestra Verónica, yo les voy a presentar acerca de mi proyecto de investigación que ya llevo varios años realizando. Si me permiten, por favor, compartir la pantalla. Y bueno, este trabajo surge justamente como ya lo decía la maestra, ¿no? De conocer cuáles son estas causas de morbilidad y de mortalidad que afectan a la población mexicana. El título de mi presentación entonces es Epidemiología de la enfermedad renal crónica en México y las trayectorias de atención de pacientes sin derecho a audiencia en México. Y pongo énfasis en esta parte del análisis desde las desigualdades en salud. También, como ya se mencionó, pues yo soy investigadora en el Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina, y con todo gusto también les comparto mi correo electrónico si es que en algún momento quieren pues profundizar sobre este tema, quieren conocer algo más al respecto.
Para empezar, entonces, es importante entender que la enfermedad renal crónica es un daño renal con una duración que es igual o mayor a 3 meses y que se caracteriza por anormalidades estructurales o funcionalidades, así como el descenso en la tasa de filtración glomerular. Y esto a lo que hace referencia es a la cantidad de orina por minuto que el riñón tiene la capacidad de filtrar. Cuando esta capacidad, digámoslo de alguna manera, cuando no se puede filtrar la orina a través de los riñones, entonces se piensa que existe un daño renal, puesto que los riñones ya no pueden funcionar en sus capacidades para lo que están, digamos, diseñados y no son capaces entonces de mantener la salud corporal en general. El daño renal, entonces, también es importante aclarar que se va a diferenciar o que pasa por diferentes estadios, ¿no? Que van del 1 al 5. Y entre más progresamos, perdón, en esos niveles significa que el daño al riñón es mayor. En este caso, si una persona presenta insuficiencia renal con esta tasa de filtrado, ¿sí? Menor a 5, entonces hablamos de que se encuentra en un estadio 5, es decir, cuando la enfermedad renal crónica está en su etapa más avanzada. Además de esto, pues lo que sucede cuando ya un paciente o una persona con enfermedad renal crónica en estadio 5 debe realizar, pues estas personas se deben someter a lo que se conoce como la diálisis peritoneal o la hemodiálisis, ¿no? Esos son lo que se conoce como los tratamientos de sustitución renal, y lo que se hace a través de estos mecanismos es que se cumpla esta función de filtrado que ya el riñón no puede realizar por sí mismo. Además de estas dos opciones de tratamiento, también es posible, otra de los tratamientos que están disponibles es el del trasplante renal. En el caso de la hemodiálisis, entonces, este es a través de la sangre, igual se hace el mismo proceso, que es de limpiar y depurar pues la cantidad de toxinas que el cuerpo tiene. Y ya lo comentaba la maestra Verónica, de por qué nos ocupamos o por qué me interesó la enfermedad renal. Si vemos las principales causas de enfermedad, esto para 1990 y 2017, como causas de años de vida saludables perdidos y de años de muerte por muerte prematura, entonces encontramos que después de las cardiopatías isquémicas, la enfermedad renal crónica es la enfermedad que más ha incrementado en estos años. Y esto es muy importante porque si bien es cierto que tanto la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades están presentes en el perfil de la población mexicana, es la enfermedad renal crónica la que ha tenido el mayor incremento en términos porcentuales de aparición. ¿Qué es lo que ha ocurrido entonces entre 1990 y 2017 para México? Es que esta tasa en general ha incrementado en 122.3%. Y esto, pues si lo comparamos con lo que ha pasado en América Latina y el Caribe, pues sigue siendo muy elevado, ¿no? Para esta región, el incremento fue de 102.3%, y esto todavía sigue siendo muy elevado si consideramos que para los demás países la enfermedad renal crónica, las muertes prematuras, la tasa de mortalidad por cada 100,000 personas ha incrementado en 2.8%, ¿no? Nuevamente, con diferencias importantes entre hombres y mujeres, y entonces lo que observamos es que si bien ha habido un incremento en esta tasa de mortalidad, ¿sí? Pareciera que a partir de más o menos 2008-2009 empieza a haber una estabilización de la mortalidad. Cuando queremos entonces conocer por qué se origina la enfermedad renal crónica, entonces aparecen diferentes causas, entre las que destacan, como ya bien se comentó, la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus, que es la que conocemos como la diabetes mellitus, la hipertensión y otras enfermedades. Pero estas dos particularmente van a tener un rol muy relevante
respecto a lo que ocurre con la enfermedad. Si tomamos en cuenta qué ha sucedido en México en los últimos años, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2018-2019, que es la última encuesta nacional de salud a nivel de toda la población en México, el total de personas o la prevalencia de personas con diabetes fue de 10.3%, mientras que la hipertensión ascendió a 18.4%, y otro de los factores de riesgo que son muy relevantes en la aparición y en el incremento de la enfermedad renal crónica son el sobrepeso y la obesidad. Y en esta última encuesta entonces se encontró que alrededor de 75,2% de las personas tenían alguna de estas dos condiciones. ¿Esto qué significa? Significa que alrededor por cada 100 personas, 75 tienen sobrepeso o tienen obesidad. En cuanto a la distribución de la enfermedad renal por entidades federativas, como ya les decía en un inicio, lo que me interesaba era poder observar cuáles eran las desigualdades y qué inequidades se están presentando respecto a la aparición y a la progresión de la enfermedad. Y los datos lo que nos muestran es que efectivamente hay gradientes. No podemos hablar de que la enfermedad renal se comporta de la misma manera, al menos en su tasa de mortalidad, entre las entidades federativas. Lo primero es que entre 1990 y 2017, todas las entidades del país incrementaron en esta tasa de mortalidad. Pero si observamos, pues esta distribución fue desigual. Y entonces encontramos extremos como, por ejemplo, Puebla, que es la entidad donde hay la mayor tasa de mortalidad por esta enfermedad, en contraste con Sinaloa, que es la que tiene la menor tasa. Y esto lo podemos entonces observar de manera mucho más clara en esta figura, ¿no? En donde las barras azules son las tasas de mortalidad para 1990 y las tasas como anaranjadas son las tasas para 2017. Y lo que podemos entonces también encontrar en estos puntos grises es cuánto ha incrementado la tasa en un periodo, entre un periodo y otro. En cuanto a las diferencias estatales, bueno, nuevamente se toman en cuenta estas diferencias por las entidades federativas, y entre más oscuro se encuentre digamos, la coloración en las entidades significativas, lo que esto significa es que las tasas por discapacidad y por muerte prematura son más elevadas en esas entidades, mientras que en las entidades donde el color es amarillo o un anaranjado un poco más tenue, significa que las tasas van a ser, digamos, menores. Yo no quiero que nos fijemos específicamente en los datos, pero en lo que sí me interesa señalar o remarcar es esta importancia, ¿sí? Justamente de cómo, si nosotros consideramos al país en general, pues vamos a perder esta posibilidad de poder entender y de poder analizar qué es lo que ocurre al interior del país. Y estas son, digamos, el tipo de información que son útiles para la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas en salud. Teniendo entonces esta consideración, el problema de investigación que yo me planteaba era, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Con las personas que tienen enfermedad renal crónica y que requieren un tratamiento de sustitución renal, como en este caso ya lo veíamos, en el caso de que fuera diálisis o en el caso de que fuera hemodiálisis. Y esto teniendo en consideración el contexto mexicano, donde pues por un lado están todos estos datos epidemiológicos de incremento de la enfermedad renal crónica y todos estos factores de riesgo asociados con hipertensión y diabetes, que se traducen en la pérdida de años de vida saludables desde edades tempranas, ¿sí? Por otro lado, otro de los temas que eran relevantes era que las coberturas de atención a la salud son segmentadas, es decir, no todas las personas tienen la misma posibilidad de acceder
a estos tratamientos de sustitución renal y pues esto contribuye digamos, a incrementar y aumentar estas desigualdades. Por otro lado, el tema del envejecimiento poblacional, pues que en México se ha dado de manera acelerada, donde cada vez hay un número mayor de personas de 60 años o más, y esto pues acompañado de una escasez general de recursos físicos y humanos. Ya sabemos que los recursos en salud, tanto la atención como la disponibilidad de los servicios de salud, del personal de salud, van a ser limitados y por lo tanto pues esto va a tener un impacto en lo que las personas van a poder acceder y cómo pueden ser atendidas. El objetivo entonces del estudio fue describir las trayectorias de atención por un lado y las barreras para recibir el tratamiento de sustitución renal. Ya les había dicho, este tratamiento puede ser diálisis peritoneal, puede ser hemodiálisis o puede ser trasplante renal. No incluye en este caso personas con trasplante renal porque las personas que no tienen derecho a audiencia en México no tienen posibilidades o sus posibilidades de un trasplante de riñón son muy reducidas. Y por otro lado, entonces en donde yo enfoqué este estudio fue en pacientes que acudían a una red pública de servicios de salud en la Ciudad de México y que son, este hospital es de referencia nacional. Y es muy importante entonces además entender cuál es el concepto de las trayectorias de atención, o sea, a qué se refiere las trayectorias de atención. Y cuando hablamos de esto, a lo que nos referimos entonces es a un conjunto de acciones, es a lo que las personas hacen o las interacciones que lleva a cabo un paciente a través del sistema de salud o entre diferentes actores. Y es muy importante tener en cuenta que esto ocurre desde el momento en que aparece una necesidad de salud, es decir, desde que la persona se empieza a sentir mal, desde que la persona empieza a tener signos, desde que la persona empieza a tener síntomas, y esto pasa por diferentes fases, incluyendo el tratamiento y la misma resolución del problema, ¿no? Aunque en este caso, pues también hay que señalar que la enfermedad renal crónica es una enfermedad progresiva que no va a tener una recuperación, es decir, una vez que la persona entra en tratamiento de sustitución renal, va a permanecer en ella, pero no va, digamos, a tener una mejoría o una recuperación en la función del riñón. Y bueno, estas trayectorias pues no ocurren aisladamente, sino que van a depender de las características de las personas, también del contexto político y de las condiciones políticas del país, de aspectos socioculturales, económicos y en el lugar y tiempo específico en el que digamos, se están analizando las trayectorias, ¿no? ¿Y a esto qué me refiero? No es lo mismo entender las trayectorias de la atención antes de la pandemia por ejemplo, lo que ocurrió o lo que está ocurriendo con esta contingencia sanitaria. ¿Cómo hice entonces mi estudio? Una vez que yo tuve acceso al hospital de la red pública en la Ciudad de México, me pareció interesante entonces combinar dos técnicas. Por un lado, entrevistas a profundidad, que tiene un componente cualitativo, y se aplicaron también encuestas in situ a las personas o a los pacientes que eran atendidos en estos servicios de salud. Sin embargo, pues conforme fue progresando la investigación, se le fue dando más peso pues al tema cualitativo, porque era donde estábamos encontrando las mayores explicaciones a por qué, por ejemplo, los retrasos en la atención o el tipo de barreras que las personas estaban enfrentando para acceder a los tratamientos de sustitución renal. Como también les comentaba, pues estas eran personas que no tenían ningún tipo de derecho a audiencia. Cuando yo hice el estudio, funcionaba el seguro popular, es decir, que las personas que fueron seleccionadas eran aquellas que decían que o no bien no tenían ningún seguro de salud o que eran cubiertos por este seguro popular que estaba destinado para las personas principalmente personas de bajos niveles socioeconómicos. Por supuesto que teníamos que estar seguros que la persona estaba en esta etapa más avanzada de la enfermedad renal crónica y hay, digamos, criterios clínicos para definirlo. En este caso se utilizó este criterio del
KDIGO, que es un criterio que utilizan los nefrólogos para decir si una persona tiene o no enfermedad renal crónica y en qué estadio de estos, del 1 al 5, pues ellos se encontraban. En principio, entonces, seleccionamos a personas de 18 años o más. En investigación es muy importante este tema porque nosotros no podemos ir a entrevistar a las personas, salir y hacer encuestas y hacer entrevistas a quienes a nosotros nos parezca. Hay unos códigos de ética de investigación de los cuales o a los cuales nosotros nos apegamos y por eso en este caso decidimos no incluir a menores de 18 años. Como en algunos casos las personas se encontraban en situaciones de salud bastante complicadas, pues no fue posible entrevistarlos a ellos directamente, por lo que decidimos entonces que en algunas fases de la investigación quienes podían responder eran los familiares o en este caso ser el cuidador primario, que es esta persona que siempre acompaña, que está al pendiente del paciente y que de manera permanente pues está con ellos en las atenciones clínicas para pedir las citas médicas, etcétera, etcétera. Aquí de manera muy general, en este estudio incluimos a 159 personas en el componente cuantitativo y se hicieron 42 entrevistas a profundidad. En el primer componente, pues, indagamos sobre características sociodemográficas, entonces nos interesaba conocer cuál era su sexo, el sexo de las personas participantes, la edad, la entidad de residencia, el tipo de localidad, si era urbano o rural, qué escolaridad tenían, la ocupación y el ingreso ya fuera familiar o individual. Por otro lado, también les preguntamos acerca de cómo percibían su salud, esto a través de autorreportes, es decir, las mismas personas manifestaban si sentía bien, regular o mal, si tenían antecedentes de diabetes, de hipertensión o si tenían limitaciones en lo que se conoce como las actividades básicas de la vida diaria. También se preguntó por la historia del tratamiento, desde el motivo por el cual se inició la atención hasta el momento en el que nosotros los entrevistábamos para saber entonces en qué tratamiento de sustitución renal estaba y las barreras de atención, ¿no? Si esto era por falta de recursos económicos, falta de transporte, porque no sabía dónde atenderse, por diferentes, digamos, opciones. Y en el componente cualitativo, entonces queríamos darle mayor profundidad a estos temas que en principio vimos en el componente cuantitativo y abordamos temas como la historia de la enfermedad, la descripción de la búsqueda de atención, las necesidades insatisfechas en ese proceso de atención y bueno, pues esto se hizo a través de entrevistas cara a cara, fueron entrevistas a profundidad y más o menos estas tuvieron una duración de 40 minutos. Como resultados, entonces, entre las características sociodemográficas de estas 199 personas, pues la mayoría eran hombres, en un 53%, la edad promedio era de 42.9 años, es decir que pues es una edad muy joven, porque pues en otros países se ha observado que el promedio de edad de las personas con enfermedad renal crónicas en etapa avanzada es alrededor de 60 a 65 años, y en este caso la mitad provenía del Estado de México. Entre las características que más llamaron la atención es que, bueno, pues 50%, ¿sí? Es decir, alrededor de 100 personas no tenían escolaridad o solo hasta primaria, era una escolaridad bastante baja. El 84.4% al momento en el que nosotros los entrevistamos no estudiaban ni trabajaban y el ingreso mensual promedio de estas personas, ya fuera por ingresos propios individuales o ingresos familiares, era de 2.200 pesos, ¿no? En general, 4 de cada 10 consideraron que su estado de salud era muy malo o malo y 31% regular, es decir, en general estas personas tenían una percepción de salud bastante reducida. En cuanto a la historia de las trayectorias, encontramos que el 64% en algún momento para poder solventar los gastos derivados del tratamiento de sustitución renal habían tenido que vender, hipotecar alguna propiedad para pagar o acceder, ya fuera a diálisis
o a hemodiálisis, y en algún momento de esta trayectoria de atención, a 4 de casi, sí, 41 de cada 100 le habían negado la atención en algún momento, es decir, que habían requerido la atención de sustitución renal y por alguna razón no se las otorgaron. Casi el 50% consideró que donde se tenían que atender, en este caso el hospital al cual acudían, pues era muy lejano de sus viviendas, y en este sentido también casi la mitad, si pudieran o tuvieran la oportunidad de elegir a dónde ir, definitivamente no regresarían a ese hospital, ¿no? Y esto tiene que ver justo por el tema de la accesibilidad a los servicios de salud y los costos que representan para la mayoría de ellos el tener que desplazarse, en este caso del Estado de México, a este hospital, a la Ciudad de México. Y algo que es interesante de la tabla que les estoy señalando aquí es que lo que está señalado en rojo son los datos más relevantes, ¿no? Se supone que si hay un diagnóstico temprano de enfermedad renal crónica, las personas deberían tener una atención mediante prediálisis. Pero ¿qué sucedía? ¿Sí? Que la mayoría de las personas, es decir, casi el 80%, o entraban a diálisis peritoneal o hemodiálisis, es decir, cuando sus condiciones de salud ya estaban bastante deterioradas. Por otro lado, no había una continuidad en la atención. En el caso de la hemodiálisis, esto significa que las personas que están en hemodiálisis al menos deben tener 3 sesiones de estas hemodiálisis a la semana, pero un 63.8% no tenían, digamos, este apego terapéutico, es decir, recibían menos de 3 sesiones de hemodiálisis. Y esto también, pues evidentemente va a tener un impacto en los desenlaces y en la progresión de la enfermedad. En cuanto a los tiempos estimados de la atención, lo que nosotros observábamos era que una vez que las personas se sentían mal, ¿sí? Ya fuera que tuvieran sangrado en la orina, fiebres, mareos, que son, digamos, los signos y los síntomas más comunes en esta persona, en estas personas, pues ellos rápidamente buscaban atención médica. Sin embargo, antes de que pudieran tener un diagnóstico de enfermedad renal crónica, podrían pasar entre 480 y 1129 días. Entonces, como vemos, pues este es un tiempo muy prolongado donde la enfermedad sigue avanzando y sigue empeorando. ¿Y qué es lo que pasa? Que una vez que las personas tienen todo este tiempo de complicaciones, ¿sí? Y ya necesitan un tratamiento de sustitución renal, pues ya en sus condiciones tan agravadas, pues pasan entre 18 y 70 días. Y esto impacta en las complicaciones, en las hospitalizaciones que se van a hacer más frecuentes y, por supuesto, y muy desafortunadamente, en una alta probabilidad de morir. Cuando hicimos entonces el análisis de las narrativas, pues encontrábamos que muchas personas trataron de normalizar pues este tema de la enfermedad, es decir, cuando empezaron a tener mareos, cuando empezaron a tener sangrados en la orina, o por ejemplo vómito, hinchazón, pues simplemente esperaban que esto se les pasara, cada vez se hacían más frecuentes, entonces pues para ellos era algo normal, ¿no? Entonces, esta situación, pues es lo que se reflejaba en la diapositiva previa, y es que se retrasa la búsqueda de la atención para recibir un diagnóstico oportuno de la enfermedad. Luego, pues una vez que se llegan a los servicios de salud, pues ocurre que muchas veces los diagnósticos son errados, es decir, tampoco los profesionales de la salud con los que llegaron estas personas pudieron rápidamente detectar qué era lo que ocurría con los pacientes, y esto también entonces impacta en estos tiempos de atención. Por último, pues cuando las personas ya necesitan estos tratamientos de sustitución renal, están en etapas muy avanzadas y pues ya ellos requieren de esta atención permanente y tienen que buscar, digamos, de manera constante,
un hospital o un servicio de salud público donde los puedan atender. Y estos pues fueron algunos de los resultados, ¿no? Decía una de los familiares de un paciente que ella nunca presentó muchos signos y que luego ella se sentía muy cansada, con mucho agotamiento, mucho vómito y mucho sueño, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues estos no son signos tan graves, no generan tanta alarma y nuevamente, pues las personas o tienden a automedicarse o van con el médico digamos, cercano a sus casas, que no son propiamente nefrólogos, que son quienes tendrían que diagnosticar la enfermedad renal crónica. Y bueno, esto pues va generando todos estos tiempos. Y bueno, estos son, digamos, como estas experiencias que las personas nos fueron compartiendo. Por otro lado, nosotros encontramos que habían diferentes tipos o niveles de barreras, ¿no? Una que tenía que ver con la accesibilidad, ¿no? Y que está determinada básicamente por la capacidad económica, es decir, qué tanto tienen las personas para poder pagar estos tratamientos de sustitución renal, ¿no? Es decir, si no los atienden en una entidad pública, lo que va a suceder es que pues ellos van a tener que desembolsar de su propio bolsillo los costos que implica la diálisis o la hemodiálisis. Por otro lado, pues hay barreras de contacto, esto con los servicios de salud y el personal de salud. Por ejemplo, el tema de que para muchos resulta incomprensible la manera en la que los médicos les dicen que tienen enfermedad renal crónica, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes han escuchado la enfermedad de que existe, pero pocas veces sabemos a profundidad en qué consiste y cuáles son las consecuencias del fallo de los riñones, ¿no? Y por último, hay barreras de disponibilidad, nuevamente el tema de la escasez de recursos, de materiales y de insumos, la falta, por ejemplo, en los centros de salud públicos para realizar hemodiálisis. Entonces, si bien todo el tiempo pues están en funcionamiento, la lista de espera es bastante larga. Y por otro lado, pues la gente prefiere hemodiálisis en lugar de diálisis peritoneal, la cual se podría llevar a cabo en cada uno en sus casas, pero pues que eso también requiere de muchos cuidados y digamos, de tiempo que deben disponer los pacientes para podérsela realizar, ¿no? Nos decían entonces que pues, las necesidades tienen que ver con que la disponibilidad de estos servicios, de que no se demoren tanto y que se simplifiquen los trámites para acceder a la diálisis, a la hemodiálisis. Y bueno, uno de los pacientes también nos decía que pues que era necesario acceder a las 3 hemodiálisis, pero ya dejó una porque pues su papá ya no podía pagarle las demás sesiones y ella sentía, esta paciente de 32 años, pues que el cuerpo poco a poco se iba acostumbrando, ¿no? Y esta es la manera en la que los pacientes lo sienten, lo viven y lo interpretan, ¿no? Pero definitivamente pues no es normal. Entonces, ya para cerrar, lo que nosotros encontramos o lo que pudimos deducir a partir de estos hallazgos es que estas trayectorias en la atención en general se caracterizan por un diagnóstico y tratamiento que es tardío y con la intermitencia de la atención médica, es decir, a veces sí se puede, pero muchas veces no, a la diálisis, a la hemodiálisis, y que hay barreras que están presentes desde el mismo momento en el que las personas van a recibir un diagnóstico, es decir, el hecho de que no puedan interpretar como riesgosos sus signos y sus síntomas va a desembocar en un retraso en la atención médica. Y tanto los pacientes como las familias pues reconocen que las limitaciones, digamos, más frecuentes y que mayor problemas les genera, pues son las de tipo económico por los altos costos médicos que les impide garantizar una adecuada atención y la continuidad a los servicios de salud. Entonces, como recomendaciones, pues es necesario para toda la población en general incrementar los conocimientos sobre la enfermedad renal crónica y como ya vimos, quienes tienen diabetes e hipertensión tienen mayores riesgos de desarrollar enfermedad renal crónica, entonces esto tendría que ser con énfasis en estas personas.
Por otro lado, pues se tiene que reforzar los programas preventivos y curativos, pero desde una perspectiva integral. ¿Y esto a qué nos referimos? No solo que las personas tengan el acceso a estos tratamientos, sino que también se les, digamos, prepare de manera psicológica para afrontar pues lo que significa y lo que van a vivir con esta enfermedad. Mejorar las interrelaciones personales entre el personal de salud con los pacientes para que la comunicación sea efectiva con ellos y también con las familias, quienes son actores importantes y quienes acompañan de manera constante a los pacientes. Lo otro es descentralizar los servicios de diálisis y hemodiálisis, en el sentido de que pues muchas de estas personas venían de otras entidades federativas, porque en la Ciudad de México es donde se concentra la mayor, digamos, cantidad de personal de salud, pero también de servicios de esta índole para poderles ofrecer a ellos los tratamientos de sustitución renal. Y lo otro es sensibilizar y capacitar al personal de salud de primer contacto, o sea, la primer persona que recibe a los pacientes, para establecer un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia. Es decir, una vez que lleguen con ellos, decirles que requieren una atención con un especialista, en este caso con un nefrólogo, para que pueda llevar a cabo un tratamiento pues más apegados. Y por último, pues es importante cuando hacemos este tipo de investigaciones reconocer el trabajo del equipo. Esto no es un trabajo que hace uno de manera aislada, que solo va y recolecta la información y después analiza individualmente, sino que hay todo un equipo de trabajo detrás de ellos para discutir, para analizar y para emitir estas conclusiones, estas recomendaciones que les estuve presentando hoy. Les agradezco mucho y quedo atenta a cualquier duda o comentario que tengan al respecto. Pues muchas gracias, doctora. Sí, me gustaría, si le parece bien, vamos a la parte de preguntas. Quisiera que nos ayudara con la primera. ¿A qué le podríamos atribuir que, por ejemplo, ya nos mencionaba usted Puebla, sea uno de los principales estados de la República con mayor mortalidad en enfermedad renal? ¿Se deberá a que por la desigualdad que ya nos comentaba usted en atención se les complique más la enfermedad y eso sea lo que se le atribuya, o qué nos podría decir? Yo no podría decir exactamente a qué le podemos atribuir a eso, pero posiblemente tiene que ver con esta desigualdad en el acceso a los tratamientos de sustitución renal. También se ha publicado bastante acerca de que poblaciones vulnerables, por ejemplo, personas indígenas, tienen menor acceso a este tipo de cuidados y de tratamientos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece aquí que es importante, pues además del dato epidemiológico, es ver la oportunidad pues de nuevas líneas de investigación. Y por supuesto, una de estas cosas que siguen, digamos, en mi proyecto en particular es ahondar en por qué estas diferencias y en por qué las desigualdades. Digamos que ahorita estamos en un panorama muy general y solo podemos ver el dato, pero ese dato hay que darle contenido, hay que entenderlo y hay que tratar de explicar por qué están ocurriendo estas desigualdades, ¿no? Claro, cuando nosotros observamos los niveles de marginación, entonces encontramos que Puebla tiene altos niveles de marginación, es decir, personas en condiciones de marginación más elevadas que el promedio nacional, y posiblemente eso va a estar explicando qué es lo que ocurre entre los estados. Y comentar que justamente eso es parte del trabajo que sigue, que continúa con mi proyecto de investigación. Y una última pregunta, doctora, aunque bueno, solo como recordatorio quizá, porque así nos menciona algo en su conferencia. Desde la perspectiva de prevención en salud, para no llegar a tener nuestros adolescentes de la preparatoria en un futuro más posibilidad de enfermar de lo que es los riñones, ¿qué les recomendaría tomar como medidas de acción en esta etapa de la vida que lleva? Pues bueno, yo creo que como jóvenes tienen toda la oportunidad de evitar llegar pues a estos extremos
y lo que se recomienda pues es llevar una vida, un estilo de vida saludable, practicar ejercicio, actividad física con regularidad, comer saludablemente. Estamos viendo que estamos llegando con sobrepeso y obesidad desde edades muy tempranas, desde niños, menores de 5 años ya tienen niveles de sobrepeso y obesidad muy elevados, y eso desafortunadamente pues en el curso de vida va a tener un impacto muy desfavorable, ¿no? Entonces estar muy al pendientes de nuestro peso, hacer actividad física, comer saludablemente, definitivamente son pues las recomendaciones prioritarias en este caso. Pues estoy de acuerdo. Y pues bueno, yo creo que con las respuestas que nos acaba de dar doctora Marcela, podemos dar concluida la sección de dudas. Muchas gracias sobre todo por su asistencia, por podernos brindar esta plática. Y creo que realmente resaltar el hecho de que, además de que es un tema muy importante y es un tema muy, pues hay muchísima, es una prevalencia igual, pues numerosa a nivel nacional, como ya mencionaba, en diferentes áreas de lo que es México. E incluso si analizáramos por grupos de edad, pues veríamos igual muchísimo algunos que serían como más destacados, ¿no? Sin embargo, creo que es un tema además muy complejo y bueno, nuestros asistentes se podrán percatar también de ello porque incluso han de tener familiares en casa que padecen o hipertensión o diabetes, y ya hay quienes incluso ya tienen esta situación de tener que ser sometidos a diálisis, a peritoneal o hemodiálisis. Muchas gracias por el trabajo que ha realizado en investigación, gracias por su tiempo para nuestra charla, y tanto en la cuestión de prevención, también resaltar esta importancia que hay para que nuestros alumnos también, tanto de quinto y de sexto año, que ya cursan con estas materias que van enfocadas a la salud, pues que ellos también quedan un poquito más presentes con esta problemática y de que se hace más un poco la conciencia de que hay que evitar llegar a esta situación, y pues sabiendo que hay un poquito de problemas también en el enfoque de la atención sanitaria, entonces así evitando llegar a esto podemos ayudar a disminuir las cifras de este problema que existe. Y pues muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas Podemos, gracias. sí, a usted maestra principalmente, podemos pues más que nada retomar todo el aprendizaje que usted nos compartió y el aprendizaje que tienen desde sus casas también, y de lo que se va adquiriendo conforme va pasando día a día en las clases. Voy a dar por concluida la conferencia del día de hoy, doctora. Gracias a todos nuestros asistentes por haber estado el día de hoy, y los esperamos para la conferencia que inicia en 5 minutos con el tema de investigación, cómo es coordinar un centro de investigación. Entonces nos vemos en un momento. Muchas gracias a todos.